Ok, vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero enredado, trabado, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El tema que vamos a compartir hoy le pusimos subiendo al monte de la obediencia. El impacto de obedecer a Dios. El impacto que tiene en la vida del ser humano el obedecer a Dios. El obedecer a Dios fue algo necesario desde la creación del primer hombre. Acordémonos que Dios pone a Adán y a Eva ya en el huerto, y Dios ya les da ciertas ordenanzas para que ellos las cumplan, y era necesario que ellos obedecieran. Obediencia a Dios desde el primer momento, desde la creación del primer ser humano, ya era necesaria. Y será necesaria la obediencia por toda la eternidad. Siempre va a ser necesario que obedezcamos a Dios. Toda la eternidad vamos a obedecer a Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él nos creó a nosotros. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, como dice la palabra. Por eso es necesaria la obediencia. Porque Él es Dios. Amén. Y el obedecer a Dios siempre va a tener un impacto positivo en la vida de cualquier persona que practique la obediencia a Dios. Esa obediencia va a traer cosas buenas. Aquí en este pasaje de Génesis capítulo 22, tenemos el ejemplo del impacto de la obediencia de un hombre común. Abraham era un hombre común, era un ser humano como cualquier ser humano. Abraham no era un superhombre, él era un ser humano como usted y como yo, un hombre común. Pero podemos ver en este pasaje el impacto de la obediencia de Abraham. Cuando uno sube al monte de la obediencia, alcanza la bendición. Abraham tuvo que subir al monte de la obediencia con Isaac. Ahí dicen una palabra: en el monte de Jehová será provisto, pero ese fue el monte de la obediencia. Será provisto, pero a través de la obediencia.
a través de la fe y la obediencia. Hubo un gran impacto por la obediencia de Abraham, un impacto muy positivo. El obedecer trajo bendición a la vida de Abraham. Abraham fue bendito toda su vida. Toda su vida fue bendito por Dios. Pero esa bendición, él la atrajo a su vida a través de la obediencia. ¿Saben que antes de la obediencia siempre tiene que estar la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno obedece a Dios porque uno le cree. Cuando uno tiene fe, uno le cree a Dios y vive una vida agradable ante Él. Primero porque le cree, entonces le obedece. Nosotros hoy no vivimos como vivían aquella gente bajo la ley. Ellos no vivían por fe. Ellos vivían por medio de los mandamientos y ellos simplemente tenían que obedecer una ley. Pero ellos no obedecían esa ley por fe, sino simplemente porque les era impuesta. Nosotros no vivimos de esa manera hoy. Nosotros hoy no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos por la fe y esa fe nos lleva a nosotros a la obediencia a Dios. Es diferente. Si yo le creo a Dios, yo le voy a obedecer y yo le voy a agradar. Voy a hacer su voluntad. Hoy vivimos por fe. Primero es la fe que nos lleva a la obediencia. Pero Abraham, que vivió antes de la ley, porque cuando Abraham vivió, ni siquiera Dios había dado la ley. La ley fue dada 400 años después, vino a través de Moisés, pero Abraham fue un hombre de fe. Él le creyó a Dios y esa fe lo llevó a obedecer a Dios. Vea que Abraham ni siquiera tenía la ley, no vivía bajo una ley. Sin embargo, era obediente a Dios a través de su fe. Nosotros no necesitamos la ley, lo que necesitamos es creerle a Dios para obedecerle, para agradarlo, por medio de Cristo. Amén. La obediencia de Abraham tuvo un impacto en su vida, trajo la bendición a su vida. Pero luego, vean el impacto de la obediencia. Por haber obedecido, por cuanto obedeciste a mi voz, le dice Dios, por cuanto obedeciste a mi voz, he probado tu corazón y me has obedecido. Y por cuanto obedeciste a mi voz, dice Dios, entonces la bendición viene sobre tu vida, viene sobre tus hijos, viene sobre tu familia, viene sobre tu descendencia. Vean el impacto de la obediencia de un hombre común, como usted y como yo. La bendición vendrá sobre todas las naciones de la tierra. La bendición llegó a la vida suya y a la vida mía por la obediencia de Abraham, porque él obedeció a Dios, a la voz de Dios. Hoy nosotros estamos disfrutando de la bendición por esa obediencia. Porque la obediencia de Abraham, por medio de su fe, hizo que Dios prometiera que Él enviaría a Jesucristo a rescatarnos. Pero fue por la obediencia de Abraham. ¿Ven el impacto positivo de la obediencia a Dios? Obedecer a Dios va a traer lo mejor a la vida de una persona. Abraham subió al monte de la obediencia. Y por eso nosotros estamos aquí hoy. Es el impacto. Todas las familias de la tierra, usted y yo, benditos por la obediencia de un hombre. ¿Valdrá la pena obedecer a Dios? Todo es a través de la fe, la obediencia. Usted y yo hoy podemos gozar de salvación, podemos gozar de seguridad, de paz, de sanidad, de abundancia, de la dirección por medio de Cristo Jesús, de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pudo venir a nosotros por medio de que Abraham un día obedeció a Dios. Ven el impacto tan enorme que tuvo su obediencia, porque todo comenzó ahí, en ese hombre. Y hoy nosotros podemos disfrutar de todo esto. Ahora, al igual que Abraham le obedeció a Dios, cuando nosotros le obedecemos a Dios, también va a haber un impacto positivo en nuestra vida. Estamos hablando del impacto positivo de la obediencia a Dios, del obedecer a Dios a través de la fe. Y pongo el ejemplo de Abraham porque no hay ejemplo más claro que el ejemplo de Abraham, que era un hombre como nosotros. Luego vamos a hablar de Jesucristo. Pero todo comenzó con un hombre común, Abraham. Hoy, la obediencia nuestra, la obediencia suya y mía, igualmente va a traer un impacto positivo a nosotros, a nivel personal, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros descendientes y a muchas personas que están a nuestro alrededor. La obediencia nuestra va a impactar todo lo que está
a nuestro alrededor, todo lo que nosotros tocamos, a todo lo que nosotros lleguemos, a todas las personas a las que nosotros podamos llegar, la obediencia a Dios que nosotros ejerzamos va a impactar esas vidas. Vean el alcance de la obediencia de Abraham. Pero sucede que usted y yo somos como Abraham, personas que también podemos impactar, personas que también podemos hacer que la bendición venga. ¿Cuántos quieren la bendición a nivel personal, en su propia vida? Pero también, no solamente se trata de uno. Yo le doy gracias a Dios por la bendición para mi vida. Pero sucede que yo tengo hijos, yo tengo una esposa, yo tengo una descendencia. Mi obediencia a Dios va a impactar positivamente a mis hijos. Y yo espero que Brian y que Esteban estén siendo impactados por mi obediencia a Dios. No que yo sea perfecto, no. He fallado yo, claro que he fallado, y aún en mi vida como cristiano he fallado y he tenido que decir, Señor, te confieso que he pecado en esto y esto. Pero he luchado, he peleado la buena batalla de la fe y he luchado para vivir en obediencia a Dios. Y yo confío, porque la palabra me lo enseña así, que mi obediencia a Dios trae un impacto positivo a la vida de mis hijos, a la vida de mi esposa y a la vida de muchas más personas y de mi familia en general. Después de Abraham, la bendición luego viene sobre Isaac, que era su hijo, y luego viene sobre Jacob, el hijo de Isaac, y luego ahí siguió. Todo comenzó por la obediencia de un hombre. Esto significa que nosotros, a través de nuestra obediencia, podemos cambiar las cosas. A través de nuestra obediencia a Dios, si nosotros subimos a ese monte de la obediencia, todo va a cambiar, porque la obediencia a Dios siempre va a traer el impacto positivo. Al contrario, la desobediencia a Dios traerá desventajas a la vida personal y a todos los que nos rodean. Dios ha hecho dos pactos principales con la humanidad. Primero fue el pacto de la ley, por medio de Moisés, y el segundo fue el pacto de la gracia, por medio de Jesucristo. Pero en el cumplimiento de estos dos pactos, la obediencia siempre ha sido necesaria. En el tiempo de la ley era necesario obedecer a Dios, y ahora, bajo la gracia de Dios, igualmente es necesario obedecer a Dios. Porque podríamos pensar, bueno, el Señor, por su misericordia, ya Él fue a la cruz por nosotros y nos perdonó los pecados, y entonces Él nos salvó, Él nos redimió a nosotros. Y entonces, ¿dónde queda la obediencia? ¿Era solo para la ley, solo para el pacto de la ley? ¿O es la obediencia hoy para el pacto de la gracia? Con más razón, la obediencia a Dios es necesaria hoy bajo el pacto de la gracia, porque ya Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo, ha quitado el corazón de piedra y puesto el corazón de carne, un corazón que es capaz de obedecer a Dios, que es capaz de creer, de tener fe en el Señor y ser obediente a sus palabras, porque hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos un corazón obediente. Si la obediencia fue necesaria bajo el pacto de la ley, mucho más bajo el pacto de la gracia. La obediencia a Dios, con la gran diferencia de que al ser nacidos de nuevo, nosotros hoy tenemos la capacidad en nuestro corazón de ser obedientes a Dios, porque somos nuevas criaturas, amén. Hemos venido de Dios. Dice la Biblia que el que ha nacido de nuevo, dice que esto no es de hombres, sino que esto proviene de Dios. Es el mismo Hijo de Dios engendrado en nuestro corazón que tiene la capacidad de ser obediente a Dios. Es el mismo Jesús que vino y se encarnó y Él pudo ser obediente al Padre. Y Él decía, mi vida se trata de agradar al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada. Estamos pensando así, estamos pensando que nuestra vida se trata de agradar a nuestro Padre Celestial porque somos sus hijos. ¿De eso se trata su vida? Y le pregunto a los jóvenes también, ¿de eso se trata su vida? ¿Se trata su vida de agradar al Padre Celestial siempre, en todo momento y en todo lugar, en todo tiempo y en todas las cosas? Y no solamente a los jóvenes, a todos. ¿Se trata su vida de eso? ¿De agradar a Dios en todo? De eso se trata nuestra vida. Si hemos nacido de nuevo, ahora Jesucristo es el que está en nosotros, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.
Y ahora yo vivo con esa misma fe que Jesús vivió de que Él era hijo de Dios y que por lo tanto Él vivía para agradar a su Padre. De eso se trata la vida, como hijos de Dios, de agradar a nuestro Padre Celestial. En este nuevo pacto de la gracia, todavía con más razón, es necesaria la obediencia. En la ley era necesario obedecer a ordenanzas y reglamentos. En la gracia es necesario obedecer las palabras de Jesucristo y las palabras del Espíritu Santo para alcanzar la bendición. Ahora, sin obediencia, no puede haber bendición. Estuvimos compartiendo acerca de la fe y basados en este mismo pasaje, alcanzamos las bendiciones, las promesas de Dios a través de la fe, a través de la acción, a través de las obras de nuestra fe. Pero sucede que la fe siempre nos va a llevar a nosotros a la obediencia, porque sin obediencia no hay bendición. Dios le dice a Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz, porque obedeciste, por eso te bendeciré a ti, a tu descendencia, a tu simiente, a las naciones de la tierra, pero es por cuanto obedeciste a mi voz. No podemos separar el asunto de la fe de la obediencia. La fe siempre nos va a llevar a nosotros a obedecer a Dios. No podemos creer que yo soy salvo, que la bendición de Dios está sobre mi vida y va a llegar porque yo he creído en Dios, porque yo he creído en Jesucristo y lo he aceptado en mi corazón, porque he recibido su salvación, porque me he bautizado. Ahí, ¿qué fue lo que hice? Comencé en un sometimiento a Dios. Ahora estamos en el periodo de la obediencia a través de esa misma fe. Pero no podemos pensar que es solo creer y que ya no es necesario obedecer. Hermanos, creemos y esa fe nos va a llevar a nosotros a una obediencia perfecta a Dios, a su palabra, para que vivamos una vida de rectitud, una vida agradable a Dios, que obedezcamos su voz, una vida de santidad. Por eso dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Obediencia. Pero hay un gran impacto de la obediencia. Ahora que hablaba acerca del impacto de mi obediencia como padre, el impacto en mis hijos, el impacto en nuestros hijos. Hermanos, esto es definitivamente un hecho. Si nosotros como padres vivimos en obediencia a Dios a través de la fe, vivimos una vida agradable a Dios, esto va a impactar a nuestros hijos. Pero si nosotros somos descuidados en nuestra obediencia a Dios, igualmente eso va a tener un impacto en los hijos, pero un impacto negativo. Si yo vengo a la iglesia y no fallo, todos los domingos vengo, y qué bueno, gloria a Dios, porque no hay que dejar de congregarse, ¿verdad? Pero si en mi vida personal yo vivo escuchando música secular, la música secular tiene un contenido de la carne que incita a los deseos de la carne, por aquello de que alguno no lo sepa. Entonces, todas estas cosas uno las va dejando en su caminar con el Señor. En los primeros pasos uno va dejando estas cosas. Pero si yo sabiéndolo, yo no abandono esas cosas, y mis hijos me ven a mí y me oyen a mí que yo llego al carro y prendo el radio y me pongo a escuchar música secular, música del mundo. Eso va a tener un impacto en mis hijos, se los aseguro. Ellos van a andar en lo mismo, porque ellos van a seguir mi ejemplo de obediencia o desobediencia. Después yo no les voy a poder decir, ¿usted por qué está escuchando eso? Ya, porque usted también lo escucha. ¿Ven el asunto del impacto de la obediencia? Mi obediencia a Dios va a impactar sobre mi descendencia. Eso fue lo que pasó con Abraham. Pero realmente yo tengo que obedecer a Dios. Y tengo que darme cuenta de que si yo no vivo en obediencia, cualquier estilo de vida que no sea agradable a Dios, si yo lo practico, eso va a tener un impacto sobre mis hijos. Es seguro, eso no va a fallar. Si yo soy un mal hablado, si yo soy un descuidado en mi hablar, o hasta chismoso, o hasta vivo en la casa comiéndome a la gente y actuando incorrectamente, eso va a tener un impacto en la vida de mis hijos. Porque no estoy obedeciendo a Dios en su palabra, porque la palabra me enseña, la Biblia dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal, que cuando abrimos nuestra boca sean palabras edificantes. Toda desobediencia a Dios, toda desobediencia a la palabra, hablando como padres, va a tener un impacto en nuestros hijos. Si yo no vivo en una total fidelidad a mi esposa y tengo ciertas prácticas y me doy ciertas libertades, mis hijos también lo van a ver.
eso va a impactar sus vidas negativamente también. Entre más rectos vivamos ante Dios, entre más obedientes seamos ante Dios, el impacto positivo va a llegar a nuestros hijos. Hay un montón de áreas. Podría pasarme aquí ratos mencionando situaciones en las que podríamos fallar y que eso está trayendo un impacto negativo a nuestras familias. El Señor dice que oremos en su palabra. Sí. Pues ¿qué pasa si mis hijos no me ven a mí orando? Si ellos ven que yo paso la vida y yo no oro, porque se dan cuenta, ¿verdad que los hijos se dan cuenta si uno ora o no? El Señor me enseña que ore y yo tengo que obedecer. Si yo no lo hago, eso va a impactar a mis hijos negativamente. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? No van a vivir en la bendición de Dios porque yo no los impacté con mi obediencia a Dios. Entonces ellos tampoco aprendieron a ser obedientes a Dios y ahí continúa la cadena. Ven el impacto de la obediencia. Que lo que quiero que notemos es esto, es que hay un impacto de la obediencia a Dios. Entre más nosotros obedezcamos a Dios, vamos a impactar a otros. Y esto es una cadena. Como padres vamos a impactar a nuestros hijos y luego a nuestros nietos. Hermanos, así va a ser. Si nosotros somos personas obedientes a Dios, consagradas a Dios, sometidas a Dios, vamos a impactar a toda nuestra descendencia. Porque vamos a impactar a nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y vamos a impactar a nuestra familia. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dice entonces Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y paz. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos sido llamados a una vida de obediencia. Es necesaria la obediencia a Dios. Nunca deseche la obediencia a Dios, es necesaria. Sin obediencia no hay bendición porque Dios no puede ser burlado. Uno siembra, recoge, siembra y recoge. Si sembramos obediencia, recogemos bendición. Si no sembramos obediencia, vamos a tener problemas, porque la bendición no va a estar. Pero nosotros somos personas nacidas de Dios. Entonces, ¿por qué? Si somos nacidos de Dios, ¿por qué vamos a vivir en desobediencia? ¿O es que no hemos nacido de Dios? Y uno tiene que preguntárselo, y por eso le digo a los jóvenes, si usted es nacido de Dios, obedezca a Dios. ¿Por qué se tiene que unir, tratar de unir en un yugo desigual? Con personas que no conocen al Señor, cuando la palabra de Dios dice claramente, no te unas en yugo desigual, dice el Señor. ¿Cuál va a ser el impacto de la desobediencia? Eso no va a traer cosas buenas, porque la bendición se va, porque la bendición viene por la obediencia a Dios, y cualquier desobediencia a Dios va a alejar la bendición. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, eso recoge. Podemos ser tentados y hasta podríamos fallar en algunas cosas, pero si usted está fallando en algo, mejor escápese, confiese su falta y apártese y comience a vivir en obediencia a Dios, para que usted no aleje la bendición, porque después hay personas que preguntan, pero ya, ¿y dónde está la bendición de Dios que yo no la veo? ¿Dónde está? Dios bendice a aquel o a aquel otro, pero a mí, ¿por qué no me bendice? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que vivir en obediencia. Dios no puede ser burlado. Y toda desobediencia tendrá consecuencias. Uno se puede engañar porque dice, no os engañéis a vosotros mismos. Quiere decir que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Somos autoengañables. A veces podríamos engañar a otro, pero hay veces que podemos engañarnos a nosotros mismos. No se engañe a usted mismo creyendo que viviendo en desobediencia usted va a obtener bendición. La bendición siempre va a venir por medio de la obediencia. Obediencia en todo nivel, todo lo que la palabra enseña. Obedecer a Dios directamente en sus palabras. Obedecer, hijos, a los padres. ¿Deben los hijos obedecer a los padres? Los hijos deben ser obedientes a los padres. Hermanos, la obediencia es necesaria en el caminar con Dios. La obediencia es necesaria en una familia creyente, en una familia cristiana. La obediencia es necesaria a nivel de la iglesia. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Obediencia. Porque dice, porque ellos cuidan de vuestras almas, como que tuvieran que dar cuenta a Dios, hermanos, y eso es lo que uno hace. Como que uno tuviera que dar cuenta a Dios de todos. Eso es lo que uno hace, cuidar. Y uno da los consejos para que les vaya bien. Porque a veces
Las personas quieren hacer lo incorrecto y uno da el consejo para que se aparten de lo que no conviene. Es necesaria la obediencia en todos los niveles, aún a las autoridades hay que obedecerlas. Y está escrito en la palabra. Es interesante, a veces hemos pensado que al estar en la gracia ya no es tan necesaria la obediencia, pero es al revés. Al estar en la gracia, la obediencia nuestra tiene que ser perfecta, más bien, ante Dios. Por eso fue que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo ahora más bien, y lleva el asunto a la perfección. Dice, pero yo les digo más bien, que si alguno le dice necio a su hermano, ya es digno de juicio. Si le dice una palabra más grave, ya es culpable. Y si todavía hace algo más fuerte, dice, queda expuesto al infierno de fuego. La obediencia por medio de Jesucristo tiene que ir hacia la perfección. Ese es el plan de Dios. Dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos quieren que los alcance la bendición? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de tu tierra, de tus negocios, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas, tu trabajo. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Hasta el pan sale buenísimo con la bendición de Dios. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Ni siquiera tenemos que estar peleando, agarrándonos con los demonios en el aire, porque no es ni siquiera necesario. ¿Por qué? Porque si yo vivo en obediencia a Dios, Él mismo se encarga. Si Él lo dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, porque vivo en obediencia. Interesantemente, hay gente que a veces no vive en obediencia a Dios y se la pasa peleando contra los diablos en el aire, tratando de derrotarlos. Y pues, ¿cómo va a derrotar si no vive en obediencia a Dios? Ni siquiera debería hacer eso. Debería dejarle eso a Dios. Ya Jesucristo los venció en la cruz. Lo que uno tiene que dedicarse es a obedecer a Dios a través de la fe. Dice el 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti, dispersos. Venían organizados contra uno y se llevaron una sorpresa. Se toparon con Dios porque dice que Jehová derrotará a tus enemigos. Vienen por un camino, salieron mal. Por 7 caminos huirán. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano. Si tiene un negocio, ahí usted pone su mano y entonces viene la bendición, porque vive en obediencia. Si usted tiene un trabajo, Dios ahí también, donde usted pone su mano en su trabajo, ahí viene la bendición también. Y entonces, ¿qué pasa? Pues claro, si viene la bendición, usted va a progresar en su trabajo, en todo lo que ponga su mano. ¿Pero qué es primero? Obediencia. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es definitivamente de mucha bendición obedecer a Dios. Todo esto que Dios habla aquí, toda esa bendición es por el impacto de la obediencia. Todo viene por la obediencia. Pero nosotros necesitamos aprender a ser obedientes. Si yo pregunto, ¿usted es obediente? Piense un momento.
¿Es usted obediente? Cuesta responder eso, ¿verdad que sí? ¿Cómo sabemos si somos obedientes? Esta es la voz de Dios. Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, dice, y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su clamor reverente. Y Jesús fue librado de la muerte. ¿Fue Jesús librado de la muerte? A eso dice ahí, ¿verdad? Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que Cristo fue librado de la muerte. Fue librado de la muerte porque al tercer día el Padre lo sacó. No fue que fue librado de la muerte de la cruz, sino fue librado de la muerte porque la muerte no lo pudo retener. Y fue librado de la muerte, al tercer día resucitó victorioso. Sigue diciendo, y aunque era hijo, oigan, y aunque era hijo, hijo de Dios, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió obediencia. Por eso les preguntaba, ¿es usted obediente? ¿O hay que aprender a ser obediente? Dice que Jesús tuvo que aprender obediencia. Aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Como hombre, tuvo que aprender obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué? En obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. No es que Jesús era desobediente. No es que Él en algún momento fue un desobediente, no. Sino que Él tuvo que aprender obediencia porque cuando Dios estableció que Él debía ir a la cruz, que Él debía padecer, cuando el Padre estableció que Jesús debía participar de aquella copa, que Jesús llega y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Jesús estaba aprendiendo obediencia. ¿Por qué? Hermanos, porque la obediencia no se aprende en lo fácil. La obediencia se aprende en lo que cuesta. Si ustedes me dicen, pastor, usted tiene que hacernos caso a nosotros. Ahora después del culto, usted tiene que ir, allá lo haces y allá se tiene que comer un plato de lengua en salsa. Yo les hago caso, hermanos. Pero si usted me dice a mí que tengo que sacrificar a uno de mis hijos, que fue lo que Dios le dijo a Abraham, y ahí fue donde probó la obediencia. No es en lo fácil, es en lo difícil. ¿Saben qué es lo que pasa? Que para obedecer a Dios, tenemos que renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, no mi deseo, sino tu voluntad. Tenemos que renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice que Jesús alcanzó obediencia perfecta. Ahora, esto nos indica a nosotros que hay grados de obediencia. Si Jesús alcanzó la obediencia perfecta, hay diferentes grados de obediencia. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos obediencia perfecta, porque a veces obedecemos en algunas cosas y en otras no. Lo que pasa es que entonces la bendición llega a medias, porque a veces obedecemos en unas cosas y en otras no. Entonces vamos como renqueando. Dios quiere que alcancemos obediencia perfecta a su palabra. Y lo importante es que nosotros comprendamos que la obediencia va a traer la bendición. A través de la fe alcanzamos esa obediencia y Jesús fue librado de la muerte. No fue fácil para Abraham obedecer a Dios, porque cuando Dios le pide a Abraham que vaya y le sacrifique a su hijo, hermanos, Abraham tuvo que subir al monte de la obediencia. No fue fácil para Abraham, pero ahí fue donde Dios probó su corazón. No fue fácil para Jesús aprender la obediencia perfecta. Tuvo que ir hasta la muerte y muerte de cruz. No fue fácil para él, pero a través de esa obediencia perfecta, hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él es Señor de señores y Rey de reyes en este momento. Y alcanzó la bendición más grande que podía haber alcanzado, llegar a la presencia del Padre y ocupar ese lugar ahí a su diestra. Hermanos, la obediencia no es fácil. No es fácil para los jóvenes obedecer. Claro, cuando aparece una chiquilla o un chiquillo ahí, bien guapo, ¿verdad? Y ven en la palabra que Dios les dice, no te unas en yugo desigual.
con los incrédulos. Bueno, y no solo los jóvenes, hay otros que no son tan jóvenes que también están luchando, ¿verdad? Entonces, es fácil obedecer a Dios, obedecer a su palabra. No, no es fácil. Pero para Abraham no fue fácil y para Jesucristo tampoco fue fácil. Y para nadie es fácil obedecer a Dios, pero es necesario obedecer a Dios. Y usted lo que tiene que saber y lo que usted tiene que creer es que a través de la obediencia va a venir la bendición. Eso es lo que uno tiene que tener bien establecido. Si le obedezco a Dios, voy a ver la bendición de Dios sobre mi vida. Y no solamente sobre mi vida, sino que voy a impactar a otras personas que también me interesan, a los cuales también amo, porque es tremendo y es doloroso a veces. Es impresionante que padres cristianos no puedan ver el impacto negativo que su desobediencia está produciendo sobre sus propios hijos, el impacto negativo que ejerce sobre sus propios hijos. Lo que es importante es que si usted sabe que le debe obedecer a Dios en algo, si Dios le pide que sacrifique a Isaac, que lo lleve al monte, lo que tenemos que hacer es obedecer, porque nuestra parte es obedecer y la parte de Dios es bendecirnos. A nosotros nos corresponde el obedecerlo a Él. Es necesario obedecerlo a Él. Esa es nuestra parte. Y la de Él, abrir la ventana de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Denle un aplauso al Señor.